Roberto, secretario nuestro, tiene la palabra. Sí, se ha recibido, presidente, el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Iván Norambuena por el diputado Sergio Bobadilla. Esa es la cuenta, presidente. Jenny Álvarez, telemático. Bien, entonces, ¿esa sería toda la cuenta? Esa es la cuenta, presidente. Se anuncia el reemplazo del señor Norambuena por el señor Bobadilla. Bobadilla. Que se encuentra ahí presente en la mesa. Sí, ya está el diputado Bobadilla presente acá. Presencial. Diputado Bobadilla tiene la palabra. Hay que apretar. Hay que apretar. Bien, vamos ya. Bobadilla presencial. Bien, continuando sobre la cuenta, pasamos a temas varios. Tiene la palabra, señoras y señores diputados. Temas varios. Nada. Bien, entonces damos curso a la tabla. Dice: la presente sesión, dice la convocatoria, tiene el propósito de tratar el proyecto de ley iniciado en moción de los senadores Letelier, Chaguán, García, Huidobro y Quinteros, que prorroga la vigencia de la ley 20.867, boletín número 127.043-15, segundo trámite constitucional, votación en particular. Eso es, señores diputados y diputadas. No sé si hay algo más que agregar, don Roberto, secretario. Señor presidente, si le parece, le da la palabra a don Juan Carlos González, que es la asesora de la señora ministra, para que explique el sentido y alcance de la indicación sustitutiva que presentaron. Correcto. Hay que señalar, antes de darle la palabra al señor González, asesor del ministerio, que la idea nuestra es votar hoy día este proyecto por un problema de tiempo, de plazo, y mañana pasarlo a la sala, porque esta ley tiene vigencia, la actual ley tiene vigencia hasta el día domingo, y eso significaría, pero el domingo 15. Y la próxima semana, toda la semana ya un acuerdo de los comités, también por tiempo, se van a discutir temas solamente relacionados con el presupuesto de la nación. Y si no, también se vence el plazo. Por lo tanto, según la norma vigente acá en la Cámara, el reglamento, no nos autorizan que nos reunamos como comité, porque el tema de presupuesto es exclusivo y no hay otro que lo supere en este caso. Aclarar eso al comienzo, porque tenemos que hacer la pega hoy día y terminarla mañana en la sala. Tiene la palabra don Juan Carlos González, por favor. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Los saludo a todos por su intermedio y transmito los saludos de la ministra Gloria Hood, que lamentablemente no pudo dejar su agenda para participar en esta sesión. Yo muy brevemente les quería presentar a Bárbara Rodríguez. Le pido que encienda su cámara. Ella es nuestra nueva asesora legislativa, reemplaza a Josefina Hibner, quien se fue a estudiar a Inglaterra, ¿ya? Así que Bárbara probablemente también en esta presentación en algún minuto va a poder complementar algún detalle que yo omita. El tema del congelamiento de los taxis, presidente, viene desde el año 98, en distintas renovaciones. La mayoría han sido por 5 años, no todas, pero la mayoría han sido por 5 años. En este caso, la nueva prórroga al congelamiento provino de una iniciativa parlamentaria de los senadores Letelier y Chaguán. El gobierno en general comparte el concepto de prorrogar el congelamiento, pero una vez que pasó el primer trámite del Senado, el proyecto fue examinado por el Ejecutivo, ya no solamente por el Ministerio de Transporte, sino que también por las otras instancias que participan, es decir, la Secretaría General de la Presidencia y la Dirección de Presupuesto, y por lo tanto se propuso hacer algunos ajustes. Sin perjuicio de esos ajustes, yo quisiera mencionar que además nos preocupa mucho un tema del formato como viene el proyecto de ley desde el primer trámite, ¿ya? Viene planteado como una prórroga de la ley 20.867,
pero al prorrogar establece algunas condiciones distintas a la 20.867 que no se establecen directamente en la ley, sino que se encargan como criterios para un eventual reglamento. Y además tiene en su redacción una referencia a la ley 20.474, que es una ley del año 2010, donde solamente deja vigente el tema de las nuevas inscripciones. Entonces, el problema de interpretación y de aplicación que se genera, de hermenéutica propiamente, podría representar muchos problemas para nosotros, ya que además hay un reglamento que está dictado, pero que habría que estar nuevamente a ajustar bajo criterios que están bajo una ley, pero que se modifican en otra. Entonces, nuestra propuesta fundamental en esto, y eso es lo que yo sí pediría que por favor lo podamos apoyar de manera consensuada, es que el formato de esta nueva ley sea efectivamente una nueva condición legal. Es decir, no es que se prorroga la ley anterior, sino que parte de cero una nueva suspensión con sus propias condiciones, con sus propios elementos, ¿ya? Ahora, en concreto, la indicación, aparte de esto de modificar el formato, que yo creo que es de bastante lógica y debiera ser apoyado, espero, por la Comisión Presidente, sí establece algunos cambios respecto de los criterios que vienen contenidos en la versión aprobada en el primer trámite de la ley, ¿ya? En primer lugar, el plazo que plantea el Ejecutivo es de 3 años y no de 5 años. Esto es una propuesta, ya que no hay ni un elemento técnico que nos diga es mejor 3 años que 5 años, o 10 años, o 20 años. La verdad es que es simplemente una materia de acuerdo. En segundo lugar, aplica a los taxis colectivos en todas sus modalidades, esos son iguales. En tercer lugar, la otra diferencia es que en el proyecto de ley del primer trámite no se habla de los traslados, por lo tanto se entiende en una interpretación más o menos normal que seguirían prohibidos, con la excepción del caso fortuito de la fuerza mayor. Tampoco se mencionan los reemplazos, lo cual también entendemos que no serían afectados. Y por otro lado está la prohibición expresa que tiene el proyecto en primer trámite de los cambios de modalidad de taxis entre los distintos taxis, lo cual es distinto a la ley anterior que sí autorizaba los cambios de modalidad. Estas 3 materias, es decir, los traslados, los reemplazos y el cambio de modalidad, nosotros proponemos dejarlo a la norma general del decreto 212, tal como está vigente. Nosotros mantenemos las mismas franjas de 4% y 20%, 4% los colectivos, 20% los taxis de las otras modalidades. Mantenemos también el que sea para recorridos nuevos, es decir, tiene que haber una justificación para ampliar el parque en este caso, y agregamos una situación de poder hacer pilotos. Nos ha pasado que muchos gremios nos han venido a plantear posibilidad de hacer pilotos de distinto tipo. Pilotos, por ejemplo, de vehículos de otras propulsiones, distintas a las o otras dimensiones, distintas a las que señala la ley. Por ejemplo, con 8 pasajeros y no con 4. Pilotos de autos eléctricos. Pilotos operacionales, por ejemplo, que en la noche esto pueda operar como una pequeña van que se pide previa inscripción, cosas de ese tipo. Entonces, o pilotos para poder circular por las pistas exclusivas en algunas ciudades, en zonas restringidas, que a veces uno quiere probar efectivamente cuál es el efecto que tienen en el transporte público, pero como está en general prohibido, cuesta autorizar esos pilotos. Entonces, todos esos pilotos... Disculpe, presidente. Como una atribución que se pudiera dar al ministerio. Disculpe, yo sé que no me ven. ¿Quién está pidiendo la palabra? A ver. La diputada Jenny Álvarez. Hola, diputada Jenny. Discúlpeme, todavía no tengo bastante señal para... Quiero hacer una consulta a Juan Carlos de estos últimos puntos que está hablando, para después no... Están pidiendo a los diputados acá que ponga su cámara, diputada. Ya llego con más potencia, pero este teléfono no me da. Ya.
Presidente, sobre este punto, ¿eso viene en el proyecto la indicación sustitutiva, estos puntos porque eso ya lo vimos en Uber y fue rechazado por todos, estos de experimentos de 800, los pilotos y eso, que me lo aclare, por favor, antes de pasar ese punto. Bien. Gracias, presidente. Gracias, diputada Jenny. Trate de conectarse, por favor. Bien. Eso viene en la indicación sustitutiva, lo estamos proponiendo, ¿ya? En específico, lo que sobre este punto dice el proyecto es se faculta al Ministerio para autorizar mediante resolución inscripciones temporales en el registro por el plazo que señala el reglamento, que no podrá ser superior a un año, respecto de vehículos que formen parte de planes pilotos o proyectos experimentales para la evaluación de nuevas tecnologías o modalidades previamente aprobadas por la Subsecretaría de Transporte. Básicamente eso es lo que está estableciendo la indicación. Por lo tanto, presidente, lo que yo quisiera plantear aquí es que hay dos líneas acá de discusión bien puntuales. Uno es el formato de la ley, en que esperamos que ustedes nos apoyen en que, en vez de ser una prórroga de una ley anterior, con cambios puntuales que podrían generar problemas de interpretación, sea una nueva suspensión que parte desde el 15 de noviembre. Y en segundo lugar están estos aspectos que son los referidos a los pilotos y a los 3 puntos de los traslados, los reemplazos y los cambios de modalidad. Esos son como los puntos que estaríamos discutiendo, además del plazo de la suspensión. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Juan. Ahora voy a ofrecer la palabra para las preguntas de los señores y señoras diputadas. Don Roberto. Presidente, sí. Si le parece, no sé si la señorita Bárbara Rodríguez desea hacer uso de la palabra. Señor secretario, no pretendo hacer uso de la palabra, excepto que necesite responder alguna pregunta específica. Correcto. Ofrezco la palabra a las señoras y señores diputados. Diputado Hernández y después don Félix González. Señor presidente, por su intermedio quisiera hacerle algunas preguntas al Ejecutivo. Durante las últimas semanas se ha estado reuniendo conmigo los presidentes y dirigentes de las asociaciones de taxis de regiones, que es una organización distinta a la Confederación Nacional. Y ellos plantean una serie de indicaciones y posturas que son diversas y que me permití enviárselo al asesor de la señora ministra durante la semana. Y una de aquellas dice relación con que durante el ejercicio, teniendo la facultad el ministerio de poder aumentar la cantidad de taxis, y me gustaría saber si esto es correcto o no y por qué razones sucede. Por ejemplo, la flota del año 1998 era 115.590 taxis. La flota del año 2010 son 39.537 taxis. Y la flota al 31 de agosto del 2020 son 42.220 taxis. Le voy a colocar el ejemplo de la región de los lagos, a la cual pertenezco. Solamente ha habido durante estos años, de acuerdo a informaciones que tengo, que pueden ser parciales o correctas, 12 taxis básicos en la región de los lagos, 268 ejecutivos el año 2019. Entonces se ve marcadamente, y esto uno lo puede replicar, por ejemplo, en la región del Biobío, 15 taxis básicos y 10 de turismo el 2016, 25 de turismo el 2017. Entonces, como uno puede ir viendo, la tendencia es a bajar la cantidad de taxis. Entonces ellos plantean varias alternativas. Una, bueno, ellos piden, ojalá liberar esto al 50% del parque. Parece ser excesivo, pero bueno. Pero la idea central es dejar en manos de las seremías de la región la decisión de llamar a un estudio anual, de tal manera de poder determinar la necesidad real de cada zona. No solamente
producto de que el nivel central determine cuál es la necesidad en cada región. Porque aquí, de alguna forma, se está tratando de reducir la presencia de taxis, y ellos alegan, y creo que tienen razón, yo no tengo problema en que pueda ser así o no, que se están metiendo las aplicaciones y que ellos están desapareciendo. ¿Será real? ¿No será real? Eso es lo que yo quiero consultar al Ejecutivo y me gustaría ser considerado en este aspecto. Puede ser el 20%, puede ser el 25%, si es que ustedes tienen mayores antecedentes respecto a la situación real de lo que ocurre con los taxis básicos de regiones. No estoy hablando de los colectivos, no estoy hablando de Santiago, porque no he tenido contacto con los dirigentes de Santiago, solamente con los dirigentes de taxis en regiones, y por supuesto que me importan mucho los colectivos de todas las regiones del país, porque efectivamente ellos son una forma de transporte importante dentro de cada una de las ciudades. Y esto, compatibilizarlo, es la pregunta final de cómo acceder a estas solicitudes. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hernández. A continuación ahora la palabra al diputado Mulet y después el diputado Pérez. Gracias, presidente. Presidente, yo voy a fundamentar mi posición acá. Yo quiero decir, en primer lugar, que el Ejecutivo nos planteó cuando llegó este proyecto en una primera sesión su conformidad con la propuesta que venía del Senado. Fue cuando lo votamos en general. Y esta indicación que ha presentado ahora el Ejecutivo en la parte final de la tramitación, a juicio mío, y no solo mío, desnaturaliza el proyecto tal como viene del Senado. Tengo aquí una comunicación que hizo don Héctor Sandoval, que es un presidente de CONAPYME, que representa a colectiveros, que fue una de las personas a las que el gobierno en la tramitación del bono le dio la legitimidad para hacer esa negociación, junto a otros. Y este señor, voy a leer un párrafo porque es muy importante lo que está pasando. Dice: presidente, él habló a favor del proyecto, como venía del Senado, en esta comisión. Y este señor ahora dice: presidente, increíblemente ahora nos encontramos con otro proyecto, diametralmente distinto, producto de una indicación sustitutiva ingresada por el Ejecutivo, la que baja el periodo de congelamiento del parque de 5 a 3 años, permite el cambio de modalidad, también permite el cambio entre regiones, además crea la figura de los planes pilotos hasta por 1 año sin ninguna limitación numérica, los que dejan definitivamente trabajando, aumentando la flota sin ningún control. Esto es una puerta de entrada que no tiene límite. No sabemos con qué nos podemos encontrar a futuro. Señor presidente de la comisión, nuestro gremio siempre ha tenido buen diálogo con las autoridades. Por ello no logramos entender por qué en esta maniobra de último minuto, después de votada la idea de legislar, cerrado el periodo de audiencia y contra el tiempo, el gobierno ingresó esta indicación inconsulta tan perjudicial. Nos resistimos a crear que sea un tema ideológico. Por ello solicitamos audiencia con la ministra de Transporte para poder enterarnos, pero aún no nos ha dado dicha reunión. Finalmente solicitamos, si es posible, nos pueda volver a recibir en la comisión. Esto es lo que piensa el señor Héctor Sandoval. Lo mismo me han dicho otros dirigentes, como don Claudio Morales, el señor Calderón y otros dirigentes de taxis, que quieren que el proyecto se apruebe tal como llegó del Senado y que el Ministerio de Transporte pidió a esta comisión que se apruebe en su oportunidad tal como llegue del Senado. En segundo lugar, señor presidente, por eso que yo no estoy por aprobar la indicación del Ejecutivo. En segundo lugar, señor presidente, quiero señalar como tema de fondo y lo que justifica mi accionar en esto es que con todo la complejidad que tiene la ley que está vigente, es la ley y es la norma que se ha aplicado en estos años que ha habido congelamiento del parque automotriz y que ha permitido y que no ha tenido mayores dificultades, al menos como lo que plantearon los dirigentes y como la que planteó el propio Ministerio de Transporte en esta comisión, cuando llegó el proyecto. En segundo lugar,
yo quiero señalar que el sector de los taxistas y colectiveros de nuestro país, que yo abiertamente, y lo digo aquí, me interesa, si me permite, diputado, por favor, me interesa que puedan seguir trabajando, me interesa que les vaya bien, y debo decirlo, me interesa que no siga este sector desapareciendo, extinguiéndose como está pasando hoy día. Tiene una tremenda competencia, y todos sabemos cuál es. Los 100.000 o 200.000 o más de miles de vehículos de plataformas, con todas las distintas plataformas, partiendo por Uber, Didi, Bit, etcétera. Entonces hay una competencia en el transporte de pasajeros que ellos tienen y que entra por la ventana, que tiene una serie de discusiones, facilidades que hemos visto y que normalmente aumenta en los periodos de mayor desempleo porque hay gente que entra, sale, en fin. Entonces debo transparentar mi posición. Aquí hay competencia y muy fuerte la competencia contra los colectiveros y contra los taxistas. Además, señor presidente, están los vehículos que entran, estos furgones, entiendo que es el decreto 80, que ya son más de 50.000, que también son competidores para los taxistas de los hechos, que tampoco se le ha puesto límite. Entonces, hoy día, aprobar la indicación del Ejecutivo significa meterle más competencia a este sector, y lo digo abiertamente que a mí me interesa no dañarlo más, que es el sector histórico, taxistas y colectiveros, que merecen, obviamente, no diré una protección, pero al menos un trato digno, porque la competencia que tienen es brutal y la han tenido durante los 2 últimos años y además ahora estamos en medio de la pandemia. Por último, creo que los aumentos que el proyecto original también los contempla, el del 4 y el 20%, es perfectamente y debía ir dirigido a los choferes, debe ir dirigido a la incorporación de la gente que está trabajando en el sector. Y que es responsabilidad del gobierno implementar una política, y yo creo que ese es el desafío que debiera tener este gobierno. De alguna manera lo ha intentado hacer la señora ministra en alguna oportunidad, y debo decirlo, que es modernizar el sector del transporte colectivo menor público, como son los taxistas y como son los colectiveros. Sé que han habido esfuerzos, ojalá mutar hacia vehículos eléctricos, mutar hacia mejores sistemas, tener una plataforma para ellos, etcétera, pero no meterle más competencia y no liquidar un gremio que ya está muy afectado por lo que he señalado. Por último, señor presidente, señalo que toda esta competencia, imagínense un sector que le metan 3, 4 veces el volumen de vehículos con las plataformas, con los decretos 80, es una brutalidad, yo no sé cómo subsisten. Tienen algunas ventajas por tener el techo amarillo, por tener paraderos, por poder captar gente en la calle, etcétera. Entonces el desafío es modernizar. O derechamente se quiere hacer algo como el Transantiago, díganlo. Si quieren que desaparezca, díganlo. No queremos que existan más taxis, queremos que entren las empresas, que ustedes saben lo que va a pasar. Los decretos 80 son grandes empresas, está Turbús, hay otras, y están liquidando a los taxistas, están liquidando a los ejecutivos, están liquidando a este sector. En esa lógica, ¿cierto?, que a mí me parece errada, ahora a otros les parecerá bien, pero a mí no, a mí me gusta defender a los pequeños emprendedores y empresarios. Por eso que creo que el proyecto, como viene del Senado, es el que se tiene que aprobar y no meter que los experimentos, que eso, porque es para puro meter otros negocios que terminan perjudicando a los taxistas. Esto llegó bien, el ministerio dijo que estaba bien y ahora lo cambiaron. De manera que yo soy partidario de aprobarlo rapidito hoy día para que venga y se apruebe como viene del Senado y seguir como hemos tenido estos 20 años en que se ha prorrogado y congelado el parque, pero no se ha afectado a la ciudadanía porque hay más de 3 veces taxis y colectivos que están en las plataformas y los de 80 de los furgones. Eso, presidente. Gracias. A continuación tendrá la palabra el diputado Pérez, pero quería plantear lo siguiente. Dejaba de llamar de otro diputado Castro, porque teníamos el compromiso. ¿Te escuchó, perdón? Ahora sí está escuchando bien. No, es que a continuación tiene la palabra el diputado Pérez, pero quería plantear lo siguiente. Nos queda 1 hora de trabajo. Esta comisión termina a las 2:30, 1 hora 4 minutos. Pero teníamos el compromiso como comisión de darle la palabra como corresponde. Siempre lo hemos hecho en esta comisión. A veces no nos han tratado muy bien en el tema de los Uber, por ejemplo, pero
nuestra obligación es justamente darle la palabra a los dirigentes, y en este momento se encuentran dos dirigentes, tengo entendido, señor secretario, que es don Eduardo Lillo y don Marcelo Villalobos, ¿o no? Entonces yo quería plantear a la comisión, después que terminen de hablar los diputados en esta parte, esta primera parte, darle un par de minutos, 5 minutos a cada uno, por eso, estoy haciendo la propuesta. Pero más no podríamos porque tenemos que votar. O sea, esa es la propuesta que yo quiero hacer, porque, bueno, los dirigentes están esperando, ayer estuvieron, no alcanzó el tiempo, la exposición del ministro fue bastante extensa. Voy a dejar esto para darle la palabra al diputado Pérez, González y Marco Ilavaca, y después voy a pedir la opinión de los diputados, si es que se reúne el consenso, para que le demos la palabra a los dirigentes que lo solicitaron bastante tiempo atrás. Tiene la palabra el diputado Pérez, por favor. Gracias, presidente. Si me permite el diputado Mulet, saludar a don Juan Carlos, a la señorita Bárbara, a los dirigentes que nos están viendo. La verdad las cosas es que nadie pone en cuestionamiento lo que plantea este proyecto de ley. Si bien se ingresó una indicación sustitutiva, en la cual yo creo que debe interpretar al resto de los colegas, no estamos de acuerdo con la rebaja de los años, sino que mantener los 5 años. Estamos de acuerdo con lo que viene del Senado respecto de mantener el 4% para los colectivos, el 20% para las modalidades de taxis. No hay que confundir los colectivos, que son transporte público menor, así consagrado en la ley, respecto de los otros modos de, entre comillas, taxis. Pero efectivamente lo planteado, y me gustaría que, por su intermedio, presidente, el señor González nos pudiera explicar en detalle el tema de la redacción. ¿Y qué me preocupa? Y esto es también para los dirigentes que están escuchando y seguramente muchos otros que están conectados al canal de la Cámara. El Senado no es infalible y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso con la redacción que tengan los proyectos de ley. Aquí se están afectando 2 leyes, no una, en primer lugar. Y la manera como está redactado eventualmente podría generar problemas hacia adelante. Y ya tuvimos la experiencia con los medidores eléctricos y tenemos un montón de cosas y a veces por la rapidez podemos cometer errores. Y yo no quiero que eso suceda. Por lo tanto, el tema de los otros aderezos que tiene la indicación sustitutiva, como por ejemplo el hecho de bajar a 3 años, yo creo que aquí lo vamos a rechazar, es la opinión que al menos se ha consensuado. El tema de del cambio, digamos, interregionales, yo creo que también se va a rechazar, por lo tanto se mantiene lo que es la propuesta del Senado. En resumen, lo que yo quiero concentrarme para poder avanzar es cuál sería la redacción, la adecuación del punto de vista legal, que es la que va a tener impacto a la aplicación de esta ley, respecto de la ley que viene del Senado, tal como lo explicó don Juan Carlos González. Me gustaría una mayor claridad de eso. Y por otro lado, decirle, por su intermedio, presidente, al resto de la comisión y a las personas que nos están viendo, que el tema de los pilotos en algunos temas, y ahí el señor Lillo entiendo que es colectivo, representa a los colectivos, muchos, al menos en la región metropolitana, están pidiendo por los corredores poder incorporarse. Y el hecho de tener la posibilidad de hacer una prueba en un plazo no superior a 1 año es solo para las personas que la ley establece. Esto no es para meter, como decía por su intermedio el diputado Mulet, a otro tipo de modos de transporte. Los pilotos son, hasta donde yo entiendo, y particularmente los corredores, que lo han pedido los colectiveros, e incluso los taxis básicos, dado que las avenidas caleteras, las vías caleteras en Maipú, en Puente Alto, La Florida, Peñalolén, etcétera, donde ocurren los corredores, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillo, la verdad las cosas que demoran el desplazamiento, y las otras vías, la verdad que por la frecuencia de los buses tienen bastante holgura como para poder incorporar, pero eso hay que medirlo, y la única manera de medirlo es hacer un piloto y que se metan arriba y se va evaluando, midiendo, y eso ya habrá una capacidad de 5, de 10 entre bus y bus, dadas las velocidades que son distintas. Ahora, el resto de lo que plantea la indicación sustitutiva, ahí yo también estoy de acuerdo con el diputado Mulet, con lo expresado, de no meterle más pelo a la sopa, pero la verdad las cosas que me preocupa la adecuación de la redacción legal que viene en el Senado, por muy de acuerdo que estemos,
porque ojo, aquí se están afectando dos leyes, y no vayamos a tener problemas después cuando venga el señor Lillo, los de FESICOR y el señor Sandoval y todos los demás a alegarnos que en la Seremi X o Z interpretaron de una manera X y vamos a tener el problema y vamos a necesitar una nueva ley para poder reinterpretar lo que viene del Senado. Entonces, ojo, yo pido que seamos cautos con eso y por eso, señor presidente, le pido al señor González que nos aclare el tema de la redacción legal de lo que viene del Senado, que es donde podemos tener el problema. Gracias. Gracias, diputado Leopoldo Pérez. A continuación, compañero diputado González. Félix González. Tiene la palabra, don Félix. Muchas gracias, presidente. Bueno, hemos estado reunidos con taxistas de regiones y ellos nos expresaron con mucha claridad que el proyecto que viene del Senado, bueno, y también la indicación sustitutiva, pudiera estar inspirada en la región metropolitana. En particular, nos plantean que si bien el 20%, porque el 4% de los taxis colectivos está bien, y no hay reclamo, el 20% pudiera ser excesivo en la región metropolitana, que se agregue el 20% más de taxi. Pero es discrecional. Por lo tanto, puede ser un 1, puede ser un 2, puede ser hasta un 20%. No es obligación que sea un 20%. Entonces, lo que ellos nos manifiestan es que, a diferencia de la región metropolitana, hay otras ciudades en Chile que son más pequeñas, en donde un 20% no les va a hacer ninguna diferencia. Y por eso es que ellos están planteando, y entiendo que se lo plantearon por lo que escuché al diputado Hernández también, están planteando que ese límite se amplíe a un 50%. De manera de que sea diferenciado, ¿no?, de hasta un 50%, porque un 20% para muchas ciudades es bien poco lo que van a poder hacer. También han manifestado que quieren competir, pero la disponibilidad de taxis hace que las personas busquen otras modalidades que tienen más disposición, que tienen más vehículos. Entonces tienen un problema de oferta que está limitada por este cierre del parque y seguiría limitada si solamente se le puede aumentar en esas ciudades un 20%. Por eso ellos han estado planteando eso. Yo me inclinaría por modificar ese guarismo y poder permitirle, y no sería obligación, pero permitir que en algunas ciudades, de acuerdo a los criterios que tenga el Ministerio de Transporte, se pueda ampliar hasta el 50%. Creo que hay que escuchar a las organizaciones, y no solamente a las organizaciones de la región metropolitana, sino también a las organizaciones de regiones. Así como está el proyecto, yo estaría por votar en contra. Muchas gracias, presidente. Doña Jenny Álvarez está pidiendo la palabra, presidente. A continuación, tiene la palabra el diputado Marcos Lavalla. Gracias, presidente. Lo primero, presidente, es lamentar que estemos de manera tan tardía discutiendo un proyecto de ley que en definitiva se espera con bastante esperanza por parte de mucho o de un sector importante de la economía del país. También lamentar de que ante una discusión y ante la propuesta del Ejecutivo no esté la ministra ni el subsecretario defendiéndola. No me gusta esta forma de legislar, presidente. No me gusta que solamente estén los asesores, porque en definitiva deberían estar participando dentro del proceso de formación de la ley, quienes le corresponde ser parte del proceso de formación de la ley, ya que el Ejecutivo, ¿ya? Porque en definitiva, además de la decisión técnica, hay decisiones políticas que se pueden ir adoptando y no la pueden adoptar quienes no tienen esa capacidad. Lo tercero, señor presidente, creo que el Ejecutivo hoy día ha complejizado una discusión a destiempo. Porque si esta discusión la hubiéramos tenido hace 2 semanas, cuando votamos en general este proyecto, yo creo que otro gallo hubiera estado cantando. Hoy día estamos muy a contratiempo. Y siento que tenemos que estudiar con mayor detalle la indicación sustitutiva del Ejecutivo, porque aparecen hartos temas que
no corresponden a la idea central, que es la suspensión. Porque leo acá y dice que esta medida no afectará, por ejemplo, el derecho a solicitar el reemplazo del vehículo por uno nuevo en el señalado registro. Su traslado en el registro regional del servicio de transporte pasajero o el cambio de modalidad de los taxis actualmente inscritos en los registros. Luego empieza a establecer las modificaciones del reglamento expedido por el Ministerio de Transporte respecto a los recorridos, respecto al límite al registro nacional del registro de transporte pasajero, el tema de los planes pilotos o proyectos experimentales. Entonces claramente se empieza a complejizar un proceso de discusión que debería ser mucho más fluido. En ese sentido, presidente, y por eso lamento que no esté la ministra, porque en definitiva yo sería partidario, no puedo hoy día decir si es que esta indicación del Ejecutivo es buena o es mala, porque no he tenido tiempo de estudiarla, nos encontramos recién con esto, y yo creo que yo estoy absolutamente abierto a poder discutir, pero necesito tiempo, y hoy día no tenemos tiempo. Entonces, señor presidente, me gustaría ver de qué manera solucionamos esta situación, a lo mejor para permitir la discusión más de fondo, establecer un plazo más acotado de suspensión, para que el Ejecutivo efectivamente presente un proyecto de ley que nos permita discutir a fondo las recomendaciones que ellos están desarrollando, escuchando, cuando corresponda también, a quienes va a afectar o a beneficiar estas indicaciones. ¿Ya? Entonces, por eso lamento también, insisto, señor presidente, que no esté la ministra ni el subsecretario, que son el encargado político de la conducción de este tipo de procesos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Me ha pedido la palabra el diputado Sergio Bobadilla, en reemplazo está del diputado Santana. Tiene la palabra. Aclarar algo, presidente. Iván Norambuena es irreemplazable. Solo lo vengo a representar. ¿Ya? Por favor. Me disculpa el término, entonces. Intermedio, la verdad es que no puedo dejar pasar el comentario que ha hecho el diputado Ilavaca, colega, como diputado y por lo pelado también. Yo concuerdo en que siempre es importante la presencia de los ministros o el subsecretario en cada una de las comisiones. Pero tengo entendido, presidente, que esta es una sesión extraordinaria. Y por cierto que la agenda de la ministra y el subsecretario le han impedido estar presente en esta comisión hoy día. En segundo término, yo quisiera valorar la presencia de los profesionales y los asesores del Ministerio de Transporte. Particularmente el señor González, que es una persona que nadie puede desconocer los méritos, las competencias y las capacidades que él tiene para representar al Ministerio en esta comisión. Creo que no es saludable desconocer el aporte que hacen estos profesionales, por eso yo quiero reivindicar la presencia de ellos y valorarla, porque realmente son un aporte en la discusión de todo y cada uno de estos proyectos. Nada más, presidente. He dicho. Gracias. Es que se me interpeló, entonces yo quiero colocar las cosas en su correcto sentido. Yo lamento, presidente, que en definitiva... Usted está viendo el reglamento. Yo lamento, presidente, que se desvirtúe la conversación de fondo, pero le quiero enseñar y explicar al diputado Bobadilla de que el único que puede intervenir en una comisión de la comisión y de la Cámara son los ministros, nadie más. Y eso dice relación con los principios formadores de la ley, ¿ya? Y para que alguien pueda exponer, puede ser muy técnicamente espectacular, pero para que pueda exponer requiere unanimidad de toda la comisión, o si no, no puede exponer, ¿ya? Entonces, para que sepa, porque en definitiva no es necesariamente cada diputado debe conocer lo que dice la ley, porque si es que mantenemos esa postura, yo tendría que tomar la postura que tomo en todas las comisiones, no dejaría hablar a nadie, ni siquiera al subsecretario, ¿ya? Entonces, señor presidente, si es que va a existir ese ánimo de dificultar el tema de fondo que dice relación con esto, y nos vamos a ir a un tema de forma, yo aplicaría la forma completa y exigiría la presencia del ministro. Gracias, presidente. Sí, no lo dudo, diputado Ilavaca, conozco su temperamento. Bien, ¿quién más me estaba pidiendo la palabra? Me parece la diputada Jenny Álvarez, ¿o no?
Doña Jenny Álvarez estaba pidiendo la palabra, presidente. Ya, la palabra a la diputada Jenny Álvarez y después don Juan González. Juan Carlos González. Gracias, No sé, presidente. está un poco oscura, me están pidiendo que está un poco oscura la sala. Ahí está. Ya, gracias. Esto de andar de Gracias, regiones diputada. tan grande que me tengo que andar moviendo por todos lados. Menos mal tener señal. Gracias, presidente. La verdad es que es compleja esta discusión que estamos dando y yo me quiero sumar, por un lado, a lo que se está planteando de poder votar el proyecto como viene del Senado. La verdad es que en este tiempo, si bien uno tiene muchas observaciones a cómo está funcionando el sistema, y bien se ha planteado acá, no hay tiempo en este minuto, el acoger todos estos puntos que pueden ser válidos que ha presentado el Ejecutivo, por un lado, o empezar a analizar cada uno de las inquietudes, como bien lo decía el colega Hernández, de lo que nos han planteado nuestros amigos colectiveros, ejecutivos de regiones y de todo Chile prácticamente. Igual nos reunimos y ellos tienen propuestas. Todo eso, si lo acogemos hoy día, sencillamente vamos a llegar al día que se va a abrir el parque y no vamos a tener ninguna conclusión, porque eso hay que discutirlo, hay que acordarlo, y eso va a llevar tiempo, y va a llevar más de un trámite si presentamos indicaciones. Gracias, diputada Jenny. Perdón. El Ejecutivo puede después, como bien decía el colega de la Vaca, después hacer todos estos puntos, porque hay muchas cosas válidas. Las regiones no quieren un 20%, el 50% encuentro que en Santiago es mucho. Los puntos para que los que nos están escuchando sepan que igual estamos claros, hemos acogido sus inquietudes, que no es el minuto y son temas que discutimos en la ley Uber. El tema de los pilotos, las nuevas tecnologías y además nuevos pilotos. ¿Cómo controlamos eso en este minuto que lleguemos? Lo aprobamos y con el decreto 80 tenemos una cantidad de vehículos funcionando con 6 corridas de pasajeros que el Ejecutivo hoy día el Ministerio hoy día no puede controlar. Entonces esto sería un desborde de abrir de una forma el transporte público y sin ninguna regulación certera, que además no dejaría conforme a nadie. Y por otro lado también está esto de los cupos que se venden, que también regiones dice que se debe controlar. Entonces yo creo que es una discusión mayor que esta hora que tenemos, que yo me sumo a poder aprobar solo lo que se había aprobado del proyecto del Senado y abrir esta discusión y presentar un proyecto con todos estos otros puntos que son necesarios abordar y que los tenemos pendientes desde hace harto tiempo. Eso, señor presidente, gracias. ¿Terminó, diputada? Gracias. Sí, presidente, gracias. Ya, muy amable, diputada, siempre usted. Tiene la palabra don Juan González. ¿Quién más me pide la palabra? Don Jorge Sabac, después. ¿O antes? ¿Antes o después, don Jorge, de don González? No, muy breve, solamente señalar que ya estamos contra el tiempo, este plazo vence el día domingo, de manera que creo que lo razonable aquí es aprobar el proyecto original que venía, la moción que venía del Senado, en los términos que se ha señalado, porque aprobarla del Ejecutivo hoy día significaría un trámite y no vamos a alcanzar a llegar para poder prorrogar este parque, o sea, el congelamiento. Y todas las modificaciones que, como ha dicho la diputada Álvarez, las modificaciones que propone el Ejecutivo, como el traslado, el reemplazo, el cambio de modalidades, son temas de lato conocimiento que debiéramos ver en otro proyecto. Y me parece muy, muy razonable de que se considere la singularidad de las regiones, donde el 20% de ampliación del parque para los taxis es algo insuficiente y por lo tanto debiera facultarse a las seremías de transporte de cada región para extenderla hasta un 50% en base a estudios y no discrecionalmente, he dicho. Gracias, diputado Sabac. Estaba pidiendo la palabra don Juan González, asesor del Ministerio. Presidente, muchas gracias. Al principio de la sesión entregué la excusa de la ministra por lamentablemente no pudimos liberarla al compromiso que tenía esta misma hora. Nosotros asistimos a esta sesión como lo hacemos permanentemente
por un apoyo técnico más que nada. La expresión política del Ejecutivo está hecha en la indicación. Ahora, yo sí quiero precisar que la indicación está puesta como una voluntad de diálogo, ¿ya? De poder recibir ajustes. Y su principal fundamento es más bien que la ley se pueda entender de mejor manera. Y yo quiero explicar muy brevemente que los cambios son muy menores respecto de la propuesta anterior, del primer trámite, y que son solamente, en primer lugar, el tema de los 3 años y los 5 años. Aquí la comisión es soberana para aceptar o no esa modificación. Si prefiere 3, si prefiere 5, lo puede modificar. Lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente es que esto sea una nueva suspensión y no sea una prórroga de la ley anterior. Ese es el primer punto. En segundo lugar, si ustedes ven el texto propuesto por el Ejecutivo, el segundo inciso habla de no afectará el derecho a solicitar el reemplazo. Eso no está siendo distinto que lo que plantea la propuesta del Senado. Lo que pasa es que la propuesta del Senado no lo dice expresamente, sino que lo dice rebotando en la ley 20.867, que dice, esta medida no afectará el derecho a solicitar el reemplazo o cambio de modalidad, ¿ya? Es decir, en eso no hay una diferencia. El tema del traslado de las regiones tampoco está prohibido en el proyecto del Senado y ni tampoco en la ley 20.867 que el Senado está prorrogando. Hasta ahí estamos iguales. El tema de lo que sí es diferente es el cambio de modalidad. El cambio de modalidad no estaba prohibido en la 20.867, el Senado sí propone restringir el cambio de modalidad y nosotros proponemos volver a que no exista restricción. Esa es la segunda diferencia. Es decir, primera diferencia, los 5 años, segunda diferencia, el cambio de modalidad. El inciso tercero de la indicación no es más que establecer de mejor manera la facultad de la Seremi para poder autorizar nuevas inscripciones, tal cual está considerado también en el proyecto que viene del Senado. Solamente que se francea con mayor especificidad para que se entienda que es una facultad del secretario regional ministerial, y aquí un poquito una respuesta a lo que plantea el diputado Mulet, por su intermedio presidente, que está también considerado que cada secretario considere la situación de su región. ¿Y con cuáles límites? Los límites. Los recorridos. Está copiado textual del proyecto del Senado. Está el límite al registro. Está copiado textual. Y después viene la tercera diferencia, que son los pilotos, ¿ya? Que la comisión es soberana para aceptar o no esa propuesta. Es decir, básicamente, aparte del fraseo diferente que está hecho con la mejor voluntad para evitar errores de interpretación en la aplicación de la ley, los únicos cambios son, y que la comisión puede aceptar o rechazar, y en ese caso se puede adaptar en la misma indicación del Ejecutivo, el texto, de acuerdo a las facultades que tiene la comisión, lo de los 3 años, lo del cambio de modalidad y lo de los pilotos. Esos son los 3 cambios que plantea la indicación. El resto es simplemente una mejor aplicación e interpretación de la ley para evitar confusiones en su aplicación práctica. Y el otro cambio, sí, perdón, que no lo había mencionado, es que en vez de prorrogar el reglamento anterior, se da un plazo para dictar uno nuevo. Eso tampoco es muy diferente para nosotros. Nosotros igual tendríamos que adaptar el reglamento. No es algo que nos vaya a generar un gran problema. Es decir, si la comisión considera que es mejor tener el mismo reglamento y modificarlo o dictar uno nuevo, bueno, también para nosotros no hace mucha diferencia. Por eso, en resumen, para que se entienda súper bien, los 3 cambios son los 5 años, prohibir o no el cambio de modalidad y autorizar o no los pilotos. Eso es. Gracias, presidente. Gracias. Tenemos la siguiente propuesta. Hemos conversado acá con los diputados presentes y yo le pido también la venia a los diputados que están y diputadas que están conectados de darle la palabra a don Eduardo Lillo y a don Marcelo Villalobos. Presidente. No se le escucha, presidente. No, Prende el micrófono. Está hablando el presidente. Perdón, repito de nuevo. La propuesta hemos conversado con los diputados presentes acá en la sala, con los diputados que están conectados para darle la palabra a los dirigentes que están presentes,
a don Eduardo Lillo y a don Marcelo Villalobos por 4 minutos para Correcto. posteriormente empezar a votar este proyecto porque el plazo y el tiempo lo amerita, como decía la diputada Jenny. ¿Estaríamos Presidente, a todos los que... ¿Estaríamos de acuerdo, por favor? Yo no, presidente. El problema es que tenemos 2 dirigentes presentes. Así es. Más dirigentes esperando. ¿Quién es el que me está cortando, señor secretario? Se me corta el micrófono a cada rato. Lo que yo estoy pidiendo, y eso es lo que habíamos conversado, es darle la palabra a los dirigentes que están presentes. Porque en este momento, y es su derecho, estoy seguro que hay muchos dirigentes a nivel nacional que están conectados a esta sesión. Si le damos la palabra a todos, terminaríamos a las 10 de la noche. Yo no tengo problema, para eso me pagan y me pagan bien. Pero tenemos compromisos reglamentarios. En este momento hay sala y en la tarde hay una sesión especial. Y tenemos este proyecto tiene que salir hoy día para presentarlo a la sala mañana. Yo no tengo problema, pero por eso yo la sugerencia era darle la palabra a los 2 dirigentes que están presentes hoy día, porque ellos estuvieron ayer, estuvieron hoy día, en fin, y era un compromiso que teníamos. El tiempo nos pidió, lamentablemente, darle 4 minutos a cada uno para exponer. A favor, presidente, de la palabra nomás. Hay acuerdo. Ya. Don Eduardo Lillo, entonces... por favor, se nos pasa en el horario, en los minutitos, por favor, don Eduardo. Gracias. Adelante, abra su micrófono, don Eduardo. Abra su micrófono. Ahí, perfecto. Ahí sí. Ya, muchas gracias, presidente y señores diputados. Voy a tratar de ser lo más sintético posible, por favor. Señalar de que la propuesta que, como viene del Senado, ha sido trabajada con toda la Comisión de Transporte del Senado y fue lo que trabajamos todos los gremios a nivel nacional, todos los gremios, las confederaciones de taxis colectivos y de taxis básicos a nivel país, no solamente Santiago, de nivel país. Mi consejo es de región, de taxis colectivos. Entonces, lo trabajamos con los señores senadores y tal cual como viene el proyecto, así nació. Se puso, como muy dijo la diputada Álvarez, nació en la ley de aplicaciones. Ahí se metió este tema porque estábamos realmente preocupados por la situación que estábamos viviendo en ese entonces. Y ahí se metió, ¿cierto?, el cierre de parque y se metieron 2 cosas principales que son muy importantes para nosotros. Uno, como seguir impidiendo el cambio de registro entre regiones. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque los parques ya están definidos en las regiones y eso puede hacer colapsar a las regiones si se permite. La ministra hoy día tiene la facultad para, por razones especiales y de fuerza mayor, para autorizar cambios entre regiones. Esa facultad hoy día la tiene la ministra. Por lo tanto, nosotros pedimos que eso continúe. Y también le agregamos el cambio de modalidad. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido con el tiempo? Y que con esto también se responde a lo que señaló el diputado Hernández. ¿Qué es lo que ocurrió con el tiempo? Con todos los cierres de parques, no se han disminuido la cantidad de taxis colectivos en el país. ¿Y a dónde está la explicación de eso? La explicación de eso está porque lamentablemente colegas taxistas, y como lo dijo el diputado Hernández, desde el año 98 eran 115.000 taxis, y después en el año 2010 bajaron a 39.000, y en el año 2020 a 42.000. ¿Qué pasó con esa cantidad de autos que no existe? La verdad, señores diputados, es que se han dedicado a vender sus derechos. Vendieron sus derechos, compraron taxis, autos chinos, y siguieron pirateando. Esa es la verdad. Entonces, es por eso que hemos mantenido y hemos pedido de que se mantenga este cierre de parque, y que se le agreguen estas dos indicaciones de que cambio de modalidad entre regiones y el cierre de cambio de modalidad y de registro entre regiones. Por lo tanto, señalamos y les pedimos a ustedes por el tiempo de que no tenemos espacio para proyectos sustitutivos. Crea incertidumbre bajar de 5 años a 3.
no se refiere al cambio de registro, el proyecto sustitutivo no se refiere al cambio de registro entre regiones, por lo tanto lo autoriza. Si no lo explica claramente, lo autoriza. Y el cambio de modalidad tampoco lo aprueba. Por lo tanto, no nos parece ese proyecto sustitutivo. Así de claro, así de claro. Y lo que se refirió... con el tiempo, por favor. Un minutito más. Lo que se refirió el diputado Leopoldo... Llevamos 7 minutos, compañero. Los pilotos que se refiere el gobierno son pilotos para autos que no están dentro del sistema. Son para vehículos que están fuera del sistema. Cuidado con eso. Ya, muchas gracias, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ya, don Marcelo, pero habló 7 minutos el compañero Lillo. Yo no tengo problema, que es por el tiempo. Si don Marcelo Villalobos, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Casi todo se ha dicho. Es verdad que todos tienen un cierto de verdad de lo que han transmitido. La verdad de nosotros es que pedimos que se autorice, que se le apruebe el proyecto original, que si el Ejecutivo quiere presentar indicaciones, lo presenten un nuevo proyecto. Yo como dirigente tengo mi opinión sobre el cierre del parque no muy favorable, pero es la única solución que tenemos hoy día. Lo que dijeron hoy día es muy importante. Se puede abrir una mesa para que podamos trabajar, porque ya van 20 años de abandono con este gremio, que a pesar del Ministerio de Transporte tener los instrumentos legales para regular frecuencias, para regular flotas, para regular parques en comuna, no lo hace y nos obliga a venir cada 5 años a pedirle a ustedes que nos congelen. Si el Ministerio hiciera el trabajo, tendríamos los taxis colectivos suficientes donde no hay y tendríamos menos donde sobran. Pero la verdad es que el Ministerio no ha hecho la pega. Tiene una falta de probidad administrativa con nosotros. Nos dijo cuando llegó que iba a modernizar el decreto 212, pero modernizarlo para la calle, para la gente que lo usa, y no lo ha hecho. Esperamos que si se presentan indicaciones a posterior de este proyecto, se pueda trabajar el tema en conjunto, es decir, el decreto 212 y regular todas las ciudades, y que sea todo posible siempre que no tenga un impacto negativo. Eso nomás, señor presidente. Gracias, don Marcelo. A continuación, yo ofrezco la palabra a los dirigentes, a los diputados y diputadas. No sé si la asesora del ministerio tiene para proceder a votar, si es que no me equivoco, o hay algo anterior a eso, señor secretario. ¿Hay algunas indicaciones del diputado Félix González, en fin? ¿Nos ordena, por favor, secretario? Correcto. Secretario, por favor. Ya que el presidente me da la palabra, ¿puedo hacer uso de ella? Doña Bárbara Rodríguez está pidiendo la palabra, presidente. Pusieron algunos diputados y para eso necesitamos la unanimidad. Me disculpa, señorita Bárbara. Secretario, por favor, ¿puede cerrar los micrófonos de don Eduardo y don Marcelo? Correcto. Gracias. Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir, presidente? Secretario. Alguna precisión de tipo técnico primero. Cualquier cambio que se haga en este proyecto que viene en segundo trámite constitucional obliga a un tercer trámite. Ahora, si se aprueba el proyecto tal cual como llegó del Senado, esto se va a trámite de promulgación y publicación luego de que lo promulgue el presidente de la República. Se ha recibido una indicación del diputado Félix González, aparte de la del Ejecutivo, claro, que es sustitutiva. Pero esta es complementaria, es para cambiar el guarismo 20 por 50 en la letra C del artículo 1. Una consulta técnica, ¿eso no afecta a la matriz del proyecto, señor secretario? No, está de acuerdo con las ideas matrices. Lo que sí, de aceptarse esa indicación, se genera un tercer trámite. Ah, claro. Vuelve al Senado en tercer trámite, de manera que si se aprueba tal cual, en este caso ya no vuelve al Senado y se va a trámite de promulgación por parte del presidente de la República. Diputado González. Disculpe. Bueno, si se aprueba la indicación sustitutiva del gobierno, también va a tercer trámite. Bien. Cualquier cosa que se apruebe... cualquier cambio, incluso una coma que se agregue a tercer yo por lo trámite. menos tengo la convicción de que es importante, si esto se va a hacer por 5 años, que quede bien. Y para las regiones, los taxis de regiones, y por eso nos estamos cambiando el 4% de los taxis colectivos. Ahí saludar a don Marcelo Villalobos, que también es de mi región. Claro, sino que aquí sí se hace... permitirle a aquellos taxistas de ciudades que no son Santiago,
en estos 5 años que no estén restringidos hasta 20%. Es para eso, es para legislar bien, y si a nosotros se nos hace correr, ¿por qué no se le hace correr al Senado también? Una aclaración, si se acepta cualquier indicación, incluyendo la indicación sustitutiva del Ejecutivo, este proyecto iría a tercer trámite y ahí se nos arma un conflicto de proporciones. La propuesta es clara, lo señalaba técnicamente nuestro secretario, al aceptar la propuesta del Senado, estaríamos, digamos, cumpliendo con el tiempo y no iría a tercer trámite este proyecto. Así es. Presidente. Diputado Hernández. A ver, el método de votación. A ver. Ya. Diputado Pérez, Mulet y Hernández. Presidente, dado que... Tu micrófono. Estamos con los plazos, entiendo por el famoso domingo 15 que vencería esta cuestión y todo lo demás. Quiero hacer una última pregunta al Ejecutivo, al señor González. ¿Qué pasa en el evento de que esto se vaya a comisión mixta y el día 15, domingo 15, esto no está promulgado o está en toma de razón en Contraloría, etcétera? Me gustaría tener claridad de eso. Si me puede responder eso, por favor. Si es tan así el tema del congelamiento o descongelamiento del parque, o hay un albur de tiempo. Gracias. Gracias, diputado Mulet. Y posteriormente, diputado Hernández. Voy a hablar después que hable el Ejecutivo, presidente, porque aquí no terminamos nunca, presidente. Diputado Hernández, entonces, después el señor González y después el diputado Mulet y procedemos a votar. A mí me gustaría que el señor González me respondiera a las preguntas que hice, porque no hice una serie de formulaciones que no ha respondido, solamente se dedicó a justificar la indicación sustitutiva y por supuesto que no, porque en definitiva... lo que sucede con los taxis de regiones muchas veces es distinto a lo que pasa en la región metropolitana. No todos los lugares, por eso encuentro razonable que las seremías tengan potestad para poder determinar estudios y ver efectivamente el crecimiento de ellos. Muchas veces hoy día la actual legislación solo le permite al Ministerio a nivel central darle instrucciones a las seremías y por lo tanto no hay ahí un lugar de descentralización que permita enfrentar claramente las situaciones de cada región. Y producto de esto, veo que estamos en un zapato chino. Yo no veo por dónde va a salir, porque todos los problemas que hemos planteado los parlamentarios no tenemos posibilidades de discutirlo. Por último, volver a encontrarnos con los dirigentes, volver a resolverlo. Entonces aquí se nos están colocando en un zapato chino producto de los tiempos. Y eso, si el 15, el Ministerio a lo mejor puede tener otro grado de facultad de bloquear absolutamente todo crecimiento, pero eso no lo desconozco, pero el señor González nos puede responder a esa pregunta. Pero me voy con un sabor no agradable en este momento porque efectivamente todas las peticiones que nos hacen los distintos gremios en general, uno tiene mucho cariño por todo lo que significa el rubro, porque generalmente son pequeñas empresas, personas individuales, familiares, por lo tanto hay de todo tipo y eso efectivamente nosotros no estamos escuchándolo, no le estamos dando las posibilidades de poder tener un futuro más promisorio y por ese motivo, digamos, me voy con este sabor amargo y espero que el señor Juan Carlos González nos pueda responder. Gracias. Roberto, no se te escucha. Enciende el audio, Roberto. Tiene la palabra, señor González. Ahora sí, ya. Presidente, a ver, la indicación del Ejecutivo ha tratado básicamente de mantener la estructura, el alcance, el contenido de la que venía el Senado, con los ajustes, diferencias que mencioné y que, insisto, son de la soberanía de esta comisión
decidir si se mantiene o no se mantiene. Básicamente lo que nos ha preocupado es tener una mejor redacción. Pero lo central del proyecto se ha mantenido. En segundo lugar, respecto de la diferenciación con las regiones, la verdad es que el proyecto del Senado y la indicación del Ejecutivo, los dos contienen que quien define finalmente la apertura que va a hacer y que la tiene que hacer fundadamente de acuerdo a la realidad de la región es la Secretaría Regional Ministerial. Eso no está centralizado. Y ciertamente de ninguna manera está supeditado a un criterio preestablecido, ni mucho menos, ni una fórmula, ni a un polinomio. Queda precisamente en cada región el definir cuál es su situación. Ahora, este límite del 20%, que es distinto a la ley anterior, que era 5%, viene también de la versión original que entendemos fue trabajada con los gremios, como aquí señaló don Eduardo Lillo, por su intermedio, presidente. Entonces, la verdad es que si se quisiera establecer un límite mayor para las regiones o diferenciado, eso ya tendría que ser materia de una indicación de algunos parlamentarios de esta comisión. Nosotros en esa materia hemos mantenido el criterio que venía de la propuesta del Senado. Ahora, respecto a la pregunta, ¿qué ocurre si esto no está listo el 15 de noviembre? En primer término, el Ministerio sigue teniendo la atribución para convocar o no a los concursos de taxi, ¿ya? En ese caso, si el 15 de noviembre desaparece la restricción que tiene el Ministerio para poder convocar masivamente concursos de taxi en todas sus modalidades. Lo que pasaría, pensamos en la realidad, es que las personas que hoy día no están en el sistema empezarían a presionar para que el Ministerio convoque concursos, que es algo que nosotros no queremos hacer. Nosotros, que en general hemos sido partidarios de la apertura del parque, y así ha sido transparente la ministra, incluso desde cuando era subsecretaria, en este caso, en este año en particular, consideramos que es mejor mantener el parque acotado, precisamente por proteger al gremio de la situación que la ha afectado como ha afectado a todo el país. Nosotros hemos sido muy explícitos en la conciencia que tenemos de la situación que ha afectado a los gremios del transporte, y es por eso que el único sector de la economía que ha recibido una ayuda especial, con el apoyo de todos ustedes ciertamente, fue el sector del transporte de pasajeros. Por lo tanto, en definitiva, nosotros hemos planteado la propuesta de la indicación, nosotros la ponemos a disposición de la comisión para que la evalúe y la pondere, pero por respeto a nuestra institucionalidad, eso es una decisión de la comisión. Nosotros hemos hecho nuestra propuesta, pero queda en manos de la comisión acogerla o no. Gracias, presidente. Bien. Presidente. Empezamos a votar, señor secretario. Entonces, el sistema, presidente, sería el siguiente. La indicación sustitutiva del Ejecutivo, primeramente en votación. Luego, si es rechazada, se vota el proyecto que viene del Senado con la indicación de don Félix González. Si ello es rechazado igualmente, se vota finalmente el proyecto tal cual como viene del Senado, sin cambios. Doña Jenny Álvarez está pidiendo la palabra, presidente. Presidente. Presidente, secretario, ya íbamos a empezar a votar. Sí, pero solo ya, quiero Jenny, hacer... Sí, tenemos... 30 segundos, Jenny, por favor. Hizo una propuesta de la forma de votar el secretario, sí, que es como la conclusión más lógica a la que hemos llegado. Pero me gustaría con los colegas, porque hay una indicación que presentó el colega Félix, y hay muchas indicaciones que nos están presionando presentar. A mí me gustaría que como bancada tomemos, o sea, como comisión tomemos un acuerdo de votar como está lo del Senado, sí, y poder todos estos otros puntos recogerlos, porque igual que quede a disposición de cada seremía o del Ejecutivo lo que va a pasar después del 15, también es una situación riesgosa. Eso. Presidente, en razón de lo expuesto por doña Jenny Álvarez, la propuesta también podría ser votar derechamente la propuesta del Senado, tal cual como está, en original, y
de ser aprobada esa propuesta en original, se entendería rechazada todas las demás indicaciones. Bueno, es más fácil de lo que estábamos pensando nosotros. Jenny tiene razón. Empecemos entonces a votar la propuesta del Senado. Exacto. Y ahí automáticamente se subsana el resto. Y le pediría al Ejecutivo que haga el compromiso de levantar una propuesta con todas las otras inquietudes y de una vez por todas regularizar todo lo que está pendiente. Sí, hay cosas que aquí se han planteado con mucha lógica y con mucha realidad de las regiones principalmente. Ya, yo voy a pedir por favor que empecemos a votar, señor secretario, le he dicho ya 3, 4 veces. Perfecto. Estamos en votación, don Félix. Estamos en votación. Don Félix González. Félix, por favor, pero Félix es el único que tiene indicaciones, que hable, por favor. Don Félix. Reglamento tiene la palabra, diputado Félix González. Muy bien, las indicaciones tienen que votarse, presidente. Y si se llega a... para que se vote la indicación que acabo de presentar, tendría que rechazarse el texto a la cual quiero ponerle la indicación. O sea, se produce una paradoja. Si yo quiero que esté mi indicación, entonces tiene que rechazarse el texto del Senado. No tiene sentido. Entonces, el reglamento dice cómo se vota y es como planteó primero el secretario. Si no, no se podría votar. ¿Cómo le vamos a poner indicación a un texto rechazado? No se puede. Señor secretario, yo le sugeriría empezar a votar el texto original, en primer lugar. Correcto. Comenzamos a votar entonces el texto original. Doña Jenny Álvarez. El texto tal cual como viene del Senado. Doña Jenny Álvarez. Voy a votar al final porque estoy analizando un punto. Tal cual, sin cambios. Voy a votar al final, secretario, porque estoy analizando un punto urgente. Aquí. Don Karim Bianchi. A favor. A favor. Don Juan Antonio Coloma. Don Alejandro Santana. Don Alejandro Santana. Encienda su cámara, don Alejandro. No se encuentra. Don René Manuel García. A favor, señor secretario. A favor. A favor, señor secretario. Sí. Don Félix González. Voy a hacer uso de mi derecho de argumentar. Voy a votar en contra para que se pueda votar la indicación. ¿No le parece, presidente, que es absurdo? Porque nunca se podría incorporar la indicación al texto. Porque para que se incorpore el texto usted está pidiendo que se rechace. Y si se aprueba va a dar rechazadas todas las indicaciones. No tiene sentido reglamentario, presidente. Así que vota en contra. En contra. ¿El secretario no puede explicar ese punto, por favor, presidente? Javier Hernández. Ya, pues Jenny, córtala, güey. Continuemos Estamos con la votando, votación, güey. por favor, señor secretario. Adelante, don Javier Hernández, su votación. Aló. Voy a restarme para el final, secretario. René, eso lo respeto a un compañero, como Félix, que está presentando una indicación y que encuentro muy... Don Marco y la Vaca. Estoy inhabilitado, señor secretario. Don Jaime Mulet. Don Jaime Mulet. A favor, señor presidente, del proyecto que viene del Senado para que no haya problemas. Salga el tiro rápido. Don Sergio Bobadilla. Abstención. Abstención. Don Leopoldo Pérez. Don Leopoldo. Ya, gracias. Voy a hacer uso de mi derecho fundamental. Dadas las circunstancias y condiciones, y para la historia fidedigna de la ley, me doy la necesidad de aprobar esto por un compromiso que tengo con gremios del transporte menor de pasajeros, y porque considero que 3 años es muy poco y considero que 5 es lo razonable, pero la verdad las cosas es que estoy votando presionado por el tiempo y para no dejarlo sin este congelamiento, voy a votar a favor. Pero este es un muy mal proyecto y se lo digo a los dirigentes que están presentes, sobre todo al señor Lillo, para que se lo transmita a FESICOR, a Sandoval y compañía limitada. Vamos a tener problemas aun cuando aprobemos este proyecto.
Y después yo no quiero que los señores dirigentes vengan a nosotros a la comisión a decirnos que hacemos mal las cosas. Le estoy advirtiendo que tal como está redactado el proyecto vamos a tener problemas y van a ser mayores los daños que los beneficios. Voto a favor, presidente. Don Jorge Sabaj. Tiene que prender su micrófono, don Jorge. A favor. A favor. Doña Jenny Álvarez. Doña Jenny. Voy a fundamentar mi voto. Es un tema súper complejo. Tenemos a todas las regiones con una cantidad enorme de demandas, pero yo creo que en este minuto, y sumándome a las palabras del colega Pérez, también es complejo lo que puede pasar más adelante, porque ya nos pidieron abrir el parque, después cerrar el parque. Entonces espero que el Ejecutivo en realidad pueda estar a la altura, ¿cierto? Y resolver los problemas. Ya llevamos 3 años de gobierno y no se ha resuelto ninguno de los problemas aquí planteados por todos, diferentes tipos de realidades de transporte público a través de taxis colectivos, ejecutivos, qué sé yo. Así que esta responsabilidad y esto que está pasando y el no resolver es exclusiva responsabilidad del Ejecutivo. Voy a votar a favor. Vota a favor. Don Javier Hernández, ¿cómo vota? Llegó el diputado Coloma. Don Juan Antonio Conoma, ¿cómo vota? A favor. A favor. Don Javier Hernández. Abstención. Abstención. Y por último, presidente, ¿cómo vota? Don René Alinco. Yo comparto en gran parte, voy a argumentar, en gran parte lo planteado por el diputado Pérez. Este proyecto es bastante complicado, nos faltó tiempo, faltan argumentos, faltó participación tal vez, y espero de que en esta oportunidad los dirigentes del sector no nos culpen a nosotros, porque este es un proyecto que se conversó, se dialogó, se negoció con los senadores, y lo que hacen los senadores es responsabilidad de los senadores. Voto a favor. Voto a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos a favor, 1 en contra. 8 votos a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. Aprobado el proyecto, diputado informante don Javier Hernández. Don Javier. Ya me abstuve, señor secretario. No, diputado informante. Ah, perfecto. No hay problema. Despachado el proyecto, presidente. Presidente. Muchas gracias, presidente. Estaríamos entonces. Don Félix González está pidiendo la palabra, presidente. Bien, ya. La palabra, Félix. Para legislar bien, presidente. Se ha legislado mal, acá se legisló al revés. Que quede en acta que fue rechazada la indicación que fue enviada por correo electrónico, que ahora está también por WhatsApp, que fue rechazada la indicación porque voy a reponerla en la sala para poder legislar bien. Está en su derecho, diputado González, sin lugar a dudas. Simplemente yo creo de que actuamos, por lo menos yo actué por el problema del tiempo. Está pidiendo la palabra. Don Juan Carlos González está pidiendo la palabra, presidente. Ya, don Juan Carlos, tenemos que ir a la sala, don Juan Carlos. Muy brevemente, solamente para agradecer, diputado, presidente, que se haya convocado a esta sesión extraordinaria y que se haya despachado el proyecto en las condiciones que sea, pero que se haya despachado. Muchas gracias. Okay. Gracias. Habiéndose cumplido. Se levanta.